Bueno, el tema de hoy son las emociones en la meditación y también las emociones en la vida diaria. Eh, las emociones son un tema. Bien, primero tendríamos que por lo menos hablar un poquito a qué le estamos llamando emoción. Y como siempre vamos a hacer un pequeño recorrido de dónde viene la palabra emoción. La palabra emoción viene del latín emovere. Emovere significa perturbar. Entonces, bueno, ya ahí tenemos una idea, por lo menos etimológica, de lo que los antepasados latinos, romanos, tenían con respecto a las emociones. Una definición bastante que nos sitúa, por lo menos, qué eran para ellos las emociones dentro de su cultura. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Las emociones son, podríamos decirles que son como pensamientos físicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? La emoción es un pensamiento cargado de energía. Y con esto lo que estamos diciendo es que una emoción suele sentirse, por supuesto, como un estado mental y tiene un relato físico. Eso es lo que la vuelve tan perturbadora o tan cautivadora. Por ejemplo, si nosotros estamos muy alegres porque vemos a alguien que deseábamos ver, nos va a producir una inmensa alegría. Vamos a estar muy alegres con respecto al encuentro. Esa alegría la podemos sentir como mariposas en la panza, podemos sentir como una ligera, un calor en el pecho. Cuando veamos a esa persona nos vamos a encontrar felices. Y la felicidad en este sentido también es una emoción, porque está ligada a haber completado ese deseo. ¿Sí? Después vamos a ver el correlato que tiene esto dentro de la meditación. Pero primero hablemos de las emociones mundanas. Cuando estamos felices en la vida diaria, solemos sentir que nuestro pecho está expandido, nos sentimos tranquilos, porque la felicidad inevitablemente se asocia con la tranquilidad, nos vamos a sentir satisfechos. Después podemos hablar del entusiasmo. El entusiasmo es un interés muy alegre, que también se puede sentir como cierto cosquilleo en diferentes partes del cuerpo, cierta inquietud también. El entusiasmo conlleva cierta inquietud, y recuerden que estoy hablando siempre de emociones mundanas. Cuando digo inquietud no estoy hablando de algo necesariamente negativo, sino de una gran cantidad de energía. El mejor ejemplo que les puedo dar es un niño cuando juega a lo que le gusta o sabe que va a jugar a lo que le gusta, y alegría y entusiasmo, ¿sí? Y después podemos hablar de las que están del otro lado. Por ejemplo, el enojo. El enojo suele observarse y sentirse, por ejemplo, en las manos. Se pueden contraer en una actitud de pelea o en los pies. También se puede sentir en la mandíbula que se endurece o en los labios que se aprietan, en el ceño. La mirada se puede endurecer también. Otra emoción es la tristeza.
donde por ahí podemos percibir que el pecho pesa, los hombros se van hacia adelante, hay una sensación como de carga, el tono corporal general del cuerpo es menor, uno se siente más débil. Otro, otra emoción negativa puede ser los celos, y los celos es, o la envidia, que está muy relacionada, ¿no? Que es sentirse mal por el bien del otro. Las celos y la envidia suelen tener algo de aversión, algo de bronca también. Y todo esto que les voy marcando, digamos, del cuerpo, es porque tanto las emociones positivas como las negativas suelen ser cosas fuertes, ¿sí? Tenemos otras, el desprecio, eh, la aversión, la duda, la angustia, por ejemplo, la vergüenza. La angustia pueden sentirla, por ejemplo, en la garganta que se cierra, en el pecho que se cierra. La angustia en general está dada, no tanto tiene que ver con una sensación de incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y la angustia siempre está relacionado con no sé lo que va a pasar, es decir, no sé lo que voy a sentir. Si esto que estoy sintiendo lo dejo correr. Es decir, si yo tomo contacto con lo que estoy sintiendo, tengo miedo, ahí tenemos otra emoción, de lastimarme. Entonces uno intenta hacer fuerza para controlar de alguna manera eso que siente y se genera la angustia. Bueno, el miedo también tiene muchas lecturas, por ejemplo, puedes darle también cerrazón en la boca del estómago, puedes darle también físicamente la sensación de que se encogen, puede dar diarrea, literal el cagarse de miedo, ¿sí? Puedes darle frío, enfriarse. También puede dar el efecto contrario, que se constipen, ¿sí? Cada organismo reacciona diferente. Todos estos correlatos que yo les estoy haciendo físicos de las emociones, que no solamente son humanas, sino que todas estas que estamos hablando, algunas las compartimos con los animales, tienen una base biológica, ¿sí? Tienen una base biológica. El miedo tiene una base biológica, el enojo tiene una base biológica, la tristeza tiene una base biológica, la alegría también, el entusiasmo también. Y otras son, podríamos decirle, de cualidad humana, porque ya son mucho más complejas. Involucran otro tipo de juego de valores en la mente. Dicho esto, entonces, ustedes se van a dar cuenta que en general una emoción está asociada siempre a un pensamiento. Cuando este pensamiento se siente, cuando esto que pienso, siento, enojo, estamos ante una emoción, el enojo. Entonces yo pienso en una discusión que tuve con alguien, siento enojo. Es muy interesante esto, ¿no? Porque en realidad el proceso es exactamente inverso. Yo entro en contacto con una sensación desagradable, es decir, con una sensación que perceptualmente la defino como desagradable y empiezo a pensar en eso. El resultado subyacente de ese resultado, no subyacente al resultado, es la emoción enojo.
¿Qué pasa? Cuando uno siente entonces esta emoción, cualquiera de ellas, ¿qué pasa? Tiene su estado mental así y el cuerpo lo tiene de cierta manera, en general, con ciertos lugares muy encendidos. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que compartimos con los animales es la excitación sexual, el deseo sexual. Entonces hay una sensación interna que sugiere luego una percepción, que sugiere luego todo un pensar sobre eso. En el caso de los animales, tienen épocas y responden a eso, al celo de la época. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente con estos dos frentes, que en general son la totalidad de la experiencia que tenemos, vemos que nuestra mente, es decir, nuestro estado mental, cómo nos sentimos, más lo que nos pasa en el cuerpo, surge algo muy particular, que es la identificación. Entonces, permítanme volver a decirles, yo siento algo, tengo una experiencia en el presente, que puede ser agradable o desagradable. A partir de ahí surge esto de si me gusta o no me gusta. Sobre eso viene toda una serie de percepciones y explicaciones, y eso me da la tendencia mental habitual, la tendencia emocional habitual, que es la emoción. Enojo, alegría, felicidad, entusiasmo, lo que fuera. ¿Sí? Pero fíjense, si yo les menciono este proceso mental que ocurre todo el tiempo en la vida, nos encontramos con que la mayoría de las veces no lo vemos como un proceso, lo que vemos es estoy enojado, yo estoy alegre. Enseguida lo hacemos nuestro, ese sentir. Creemos que es nuestro, creemos que yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona dubitativa, yo soy una persona generosa, yo soy una persona enojona. Y en realidad eso no es verdad. Es simplemente que ante este proceso continuo de la vida, que es, hay una sensación, a partir de que todo el tiempo estamos sintiendo, nos demos cuenta o no. A partir de ahí surge en la mente el me gusta, no me gusta, o el yo soy eso que siento. Vienen todas las explicaciones de por qué me pasa eso. Y vemos cómo a partir de ahí surge una emoción. La situación se vuelve muy complicada. Es muy difícil diferenciar, ver eso como un proceso como se los acabo de mencionar. Como es, primero que es un proceso muy rápido y segundo, que lo que hace es, yo me enojo con vos, porque vos me hiciste tal o cual cosa. Y esto que es algo muy cotidiano, ¿sí? Porque no vemos este proceso, atribuimos que nuestro malestar es debido a otra persona, o debido al trabajo, o debido a que me golpeé el dedo chiquito contra la pata de la cama. A nadie se le ocurriría serruchar la pata de la cama porque se golpeó el dedo chiquito. Bueno, podés tirar una maceta que está delante de la puerta con tu pie y, y enojarte por eso, por ejemplo. Pero lo que les quiero decir con esto es que esto que yo les digo que parece una obviedad, a nadie se le ocurría serruchar la pata de la cama, porque la pata de la cama no se puso en el medio, en tal caso yo no me di cuenta. Pero aunque ustedes no lo crean, no hay ninguna diferencia con si hay un ser vivo adelante, o si hay otro ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a ver.
un poco por qué. Nos damos cuenta, por ejemplo, que si una persona nos habla de mala manera, lo único que nosotros estamos recibiendo en ese preciso instante es una sensación auditiva desagradable. Eso es todo lo que en realidad está pasando. Pero ¿qué hace la cabeza? La resignifica. ¿En qué? En que vos me hablas mal a mí. Pero si yo lo que único que estoy recibiendo es un sonido desagradable y simplemente hasta ahí llega mi observación, es desagradable, y no dejo que mi mente se vaya con ese sonido desagradable y se quede pensando en el sonido desagradable, la emoción subsiguiente no puede surgir, o no tiene condición para surgir. Entonces, una emoción dura 10 segundos, un minuto a lo mucho, cuando es una emoción que quizás sea en una situación quizás de vida o muerte, algo extremadamente difícil para una persona como las que estamos en esta charla. Entonces, la emoción esencialmente lo que hace es levantar enormemente lo que se llama el sistema simpático, que de simpático no tiene nada, porque se encarga de la huida y de la lucha o del congelamiento. Levanta la energía y moviliza la sangre hacia los miembros para poder, por ejemplo, defenderse, y eso tiene todo un sentido biológico. Ahora, ¿por qué se va a mover todo eso si yo, por ejemplo, estoy discutiendo con el amor de mi vida? Digo, mi esposa, mi esposo, o mi hijo, o mi hija. ¿Por qué me enojo? ¿Es de vida o muerte? Ahí nosotros podemos reconocer una parte animal bastante fuerte que tenemos. Una reacción animal que el Buda no la cataloga ni siquiera de animal, sino que la cataloga de infernal. Cuando uno se identifica con cualquiera de las emociones malsanas que les mencione, su mente está en un estado infernal. ¿Sí? Ve que hay alguien que se siente tan identificado que no es capaz de ver este proceso. ¿Sí? Bien, entonces después de que nosotros hemos mencionado un ratito estas emociones a un nivel mundano, vemos qué pasa cuando uno medita. Cuando uno medita, si medita con el objeto de meditación del amor benevolente o la compasión o la alegría empática o la ecuanimidad, ya no tenemos un objeto de meditación que es una emoción, tenemos un sentimiento. Y esto es diferente, ¿sí? La emoción es fugaz, el sentimiento es más estable. Una emoción tiene una característica de ser fugaz y sobre todo intensa. El sentimiento puede ser intenso, pero en líneas generales un sentimiento tiene una extensión mayor. Eso es lo que hace que sea un objeto de meditación, por ejemplo, tan apropiado para un cultivo mental. Entonces, por ejemplo, el amor benevolente es exactamente el remedio para una mente que tiende a la aversión o al enojo. ¿Por qué? Porque la balancea. ¿Qué significa que la balancea? Que la equilibra y la pone en un lugar justamente donde le permite a esa mente, a través de la atención plena, desarrollar ecuanimidad, que ya vamos a llegar a hablar de la ecuanimidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción dentro de la meditación, tenemos una oportunidad maravillosa para poder primero abrirnos a ella. Esto es muy importante que se den cuenta. Si ustedes no se abren a la emoción, les va a resultar muy difícil abandonarla, especialmente si esa emoción, sea buena o mala, es perturbadora. ¿Pero por qué es perturbadora? Porque la decisión de ustedes no fue ir a esa emoción, la decisión de ustedes fue ir al objeto de meditación. Entonces, si es, en este caso surge, por ejemplo,
una emoción como eh, la ansiedad, ¿sí? Uno puede reconocer la ansiedad, que la mente está ansiosa, preocupada, y se tiene que abrir esa ansiedad. Pero uno rápidamente, reconozco que estoy ansioso, listo, reconozco, lo suelto, me relajo, sonrío y vuelvo. No, 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 no hay que apurarse. Para reconocer tengo que sentir. Si no siento, no reconozco. Esto no significa que se tengan que quedar 10 segundos con la emoción, ¿está bien? A veces basta un instante, pero siento esa ansiedad. Por ahí no le puedo poner nombre, no le puedo decir ansiedad, pero sí siento una sensación desagradable. Y con eso estamos al alcance. Entonces, una vez que la siento, puedo dejarla. Puedo abandonarla, que es la segunda R. No puedo abandonar aquello de lo que no soy consciente. Luego voy a relajar la cabeza física, que es el cuerpo. Cuando uno habla del cuerpo, habla también de la cabeza física, el cuerpo. Y van a ver que depende cuál sea la emoción que les mencioné, produce una contracción en alguna parte del cuerpo. Entonces pueden relajar ese lugar si lo notaron. Ahí se van a sentir aliviados. Van a sonreír para reforzar ese alivio y después van a volver tranquilamente con esa espaciosidad al objeto de meditación. Y ahí habrán hecho algo que es los 12 trabajos de Hércules. ¿Sí? ¿Qué es? Reconocer un estado malsano que surgió, abandonarlo y llevar la mente a un estado mental sano y cultivarlo. Eso se llaman los 4 esfuerzos correctos dentro del budismo. Y están haciendo algo que son los 12 trabajos de Hércules. Es difícil hacer eso. Quizás para las personas que meditan a veces vienen con expectativas muy altas, pero si uno es capaz de abandonar un estado malsano y llevar su atención a un estado sano, están haciendo un trabajo que no es fácil. Por eso Buda lo llama el noble esfuerzo, porque no es fácil, no significa que uno tenga que hacer fuerza, por favor, entendámoslo. No es hacer fuerza, no es ir contra lo que sentimos, es todo lo contrario, es abrirnos a lo que sentimos y por voluntad e intención abandonarlo. Y esto es válido para una emoción, por ejemplo, negativa como la ansiedad, o para una positiva. Por ejemplo, surge alegría, aunque sea piti, la alegría de un yana. ¿Sí? Tengo esa alegría que me inunda, que me hace sentir que me levanto del asiento que estoy meditando. Muy bien. Cuando reconozco esa alegría, la abandono, me relajo, sonrío y vuelvo al objeto de meditación. Entonces eso, fíjense que nos va dando algo muy importante que es el cultivo de la ecuanimidad. La ecuanimidad es el sentimiento más elevado que puede tener un ser humano. Porque la ecuanimidad es el sentimiento que nos permite ver las cosas como son. Es el sentimiento que cuando uno lo tiene siente que la mente no es perturbada por las distracciones. La mente está tan estable que uno puede tener una sensación agradable o desagradable, pero la mente no se mueve. Cuando estamos entonces hablando de ecuanimidad, estaríamos hablando también de que es una mente con una capacidad de aceptación muy alta en ese momento, ¿sí? Porque puede pasar que tengan ecuanimidad en un momento y al momento siguiente se cae la estantería. O sea que, por eso la ecuanimidad upeca es un objeto de meditación. No es el primero de los Brahmaviharas porque no es sencillo para una persona comprender de qué se trata la ecuanimidad.
Entonces, fíjense que lo que va haciendo la meditación es poniéndoles en claro los tres aspectos de Vedana, de la sensación, de la experiencia presente. ¿Cuáles son los tres aspectos? Agradable, desagradable, ni agradable ni desagradable, traducido como neutro. ¿Sí? En líneas generales, nosotros nos vamos a mover en la vida entre agradable y desagradable. Sin embargo, ustedes se van a encontrar muchas veces en el día no sabiendo cómo se sienten. Y eso es peligroso, porque significa que están actuando sin saber cuál es vuestro estado mental. Y de golpe se pueden encontrar en una conversación que no querían, en una situación que no es para nada agradable. El mejor ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, si uno toma el ascensor, salió de su meditación, con una mente muy compuesta, va a tomar el ascensor, pero al salir de su casa, al palier del ascensor, se encontró con que el palier estaba frío y uno salió de su casa calentito, estaba frío. Y uno notó el frío y no se dio cuenta y la mente quedó atrapada en el disgusto del frío. Se toma el ascensor y se encuentra con una persona. ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día. Va, buen día, le dice la otra persona, no a uno. Buen día es una forma de decir, qué frío que hace, ¿no? Y automáticamente uno dice, sí, sí, la verdad que hace mucho frío. Y la otra persona, muy consecuentemente, dice, con lo caro que está el gas. Y ahora, ¿qué hago con lo caro que está el gas? Esto es terrible. Y la gente que está en la calle, y uno empieza con el aire de vuelta. Uno se termina despidiendo de la persona, bueno, que tenga un buen día, usted también, de la persona en lo que tarda en llegar el ascensor abajo, que pueden ser 20 segundos, y su estado mental es aversivo. Y atribuye esa aversión a la conversación que tuvo. Esta persona siempre tira mala onda. ¿Sí? Fueron 20 segundos. Pero de lo que yo no me di cuenta es que el disgusto ya lo tuve cuando tomé contacto con el frío al salir de mi casa. No me di cuenta. Tuve una sensación desagradable y después lo que ocurrió que frente a una sensación desagradable que en la mente es aversión, todas las condiciones para que surjan estados aversivos están ahí. Como mi atención, es decir, mi conciencia fue a observar ese estado desagradable, cuando digo conciencia no estoy diciendo necesariamente que me esté dando cuenta, no me di cuenta, ya tengo la avidez, ya no me gusta esa sensación de frío, ya tengo condiciones ahí para que surja cualquier estado de enojo, irritación, furia, etcétera, etcétera. La conversación en el ascensor es nada más que el reflejo de mi estado mental. Pero en ese momento lo único que yo pienso es en el vecino de enfrente, que salió a comentarme una cosa sobre lo caro del gas, lo caro de la vida, el frío que hace. Pero mi mente estaba lista, preparada en ese momento para recibir eso y reflejarlo. Estaba nutrida de eso. ¿Todo por qué? Porque hacía frío. Entonces nos damos cuenta que la observación de cómo está la mente es de importancia capital. No puedo estar dando vueltas pensando en pavadas, porque uno las paga. No podemos escapar de ese karma, ¿entienden? El karma tiene que ver con la intención mental.
a dónde tuve la intención de dirigir la mente. Bueno, comentado esto, les leo un sutta muy cortito. Hice una selección de suttas muy, muy cortitos, ¿sí? Algunos ya los conocen. Este se llama Akosaka, ¿sí? Que es del Samyutta Nikaya 7, el sutta número 2. Para contarles un poco, estos eran unos hermanos que eran del clan Bharadwaja, ¿sí? Akosaka significa el pari abusivo, era el enojón, eran como cuatro hermanos. Y les cuento un poco la situación. Akosaka había ido a ver al Buda porque el hermano mayor de él lo había ido a ver al Buda con la intención de vapulearlo en un debate y termina volviéndose monje. No solo se vuelve monje, sino que se vuelve un araja. Entonces el hermano, el segundo hermano de la bronca, dice, ah, no, a mí no me va a pasar y parece que tenía esta característica, ¿sí? Era muy enojón. Entonces, eh, enojado y disgustado, se acerca al bienaventurado, lo insulta con palabras duras y groseras. Entonces imagínense, está el Buda ahí sentado, se acerca a este Brahmin. En realidad, en la traducción original, las- la escena es la siguiente. Se acerca el Brahmin, lo saluda al Buda muy respetuosamente y después de que lo saluda muy respetuosamente, lo empieza a insultar. ¿Sí? Yo creo que lo que debe haber sucedido, se acercó al Buda, le habló, le preguntó por su hermano mayor, el Buda le contesta y este se enoja y lo empieza a insultar. Cuando termina de insultarlo, y fíjense, el sutta dice, cuando termina de hablar, el bienaventurado le dice, ¿qué me dices, Brahman? ¿Tienes amigos y colegas, parientes cercanos y lejanos, al igual que huéspedes que van a visitarte? O sea, fíjense, el Brahmin vino, lo insultó de arriba abajo y el Buda le hace esta pregunta. Es muy interesante, ¿no? Porque no lo insultó, no se quedó en silencio, lo miró y le repregunta esto. Algunas veces me vienen a visitar, maestro Gotama le dice, o sea, todavía lo trata de maestro Gotama, ¿no? Entonces les ofreces algo de comida, algún almuerzo o algún bocado. A veces lo hago, maestro Gotama, pero si ellos no lo aceptan de ti, entonces ¿a quién le pertenece aquella comida? Si ellos no lo aceptan de mí, entonces la comida nos pertenece a nosotros, dice el Brahmin. De la misma manera, Brahman, nosotros, que no abusamos de nadie, que no regañamos a nadie, no despotricamos en contra de nadie, rehusamos aceptar de ti los abusos, los regaños y las invectivas que nos dejaste sueltas a nosotros. Esto aún te pertenece a ti, aún te pertenece, Brahman. Los japoneses después esto lo robaron, o los chinos, en una historia de un maestro de la espada, pero viene de acá. Fíjense ahora lo que le dice el Buda. Brahman, alguien que abusa es su propio abusador. Quien regaña al que le regaña a él, quien despotrica en contra de alguien, es en realidad se despotrica a sí mismo. Se dice de él que es alguien que comparte su comida, que entra en el intercambio. ¿Entienden? Entonces, si la persona viene, está enojada y yo le contesto enojado, estoy en la misma situación. Y esto es muy importante. Entonces, si la persona viene y me habla mal y yo le empiezo a hablar mal, ya somos dos. ¿Vieron ese dicho que para pelear es necesario dos? Bueno, ese sería el caso. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante acá. ¿Qué es lo que no pasó en la mente del Buda? No hubo avidez, ¿sí? No surgió el no me gusta de la situación que está pasando. Pudo haber sentido una sensación desagradable, que eran las palabras.
Sin embargo, en la mente del Buda no hubo reacción. Muchos de ustedes, cuando están en los retiros, me dicen, por ahí sexto día, quinto día, me dicen, las 6 R se hacen solas. Yo no tuve que hacer nada, estaba la mente tan tranquila que vino una distracción y se fue sola. ¿Qué significa eso? Porque el relato de que se fue sola es, en realidad, un relato poco preciso. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Que la mente está tan atenta y tan ecuánime que puede observar cualquier obstáculo como algo desagradable, pero no genera una historia arriba de eso. Simplemente es desagradable y lo dejo ir. No importa si me gusta o no me gusta. No me engancho, porque el engancho de me gusta y no me gusta, que es la avidez, es decir, codicia y odio, me gusta y no me gusta, es lo que empieza a generar la historia. ¿Qué es la historia? Luego de eso viene el por qué me gusta o no me gusta. Y de ahí viene la emoción subyacente. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Cuando la atención plena se cultiva, y se cultiva varios días, la mente empieza a desarrollar solita ecuanimidad. Y en un momento está tan tranquila y tan atenta que cuando surge una sensación desagradable, la mira. Ah, es desagradable. Listo, ya está. Y la mente no se engancha. No genera ese circuito posterior que les mencionaba al comienzo de la charla, avidez, apego, tendencia emocional habitual. Es decir, me gusta, no me gusta, o yo soy eso, la justificación de eso sentir y la emoción o la tendencia emocional habitual que surge a raíz de eso. ¿Qué hacen en un retiro? Observan la mente todo el día. Es decir, que en un retiro, si ustedes se comprometen de una manera muy determinada a estar observando cómo está la mente de día y mientras duermen también, se van a sentir muy felices. No porque no haya obstáculos, todo lo contrario, sino porque van a agradecer que surjan los obstáculos para poder dejarlos ir y no reaccionar y actuar bajo la influencia de un obstáculo que es un estado mental malsano. Eso es el valor del entrenamiento meditativo. Pueden ver simplemente la emoción, la pueden sentir, o el obstáculo, y la mente no moverse. Y van a sentirse muy bien, muy felices, pero no será una felicidad mundana, sino que es la felicidad y la comodidad que viene de una mente de esa índole frente a una circunstancia muy negativa, que en realidad lo único que es una situación desagradable, nada más. Y les menciono esto porque ustedes lo han vivido y no son arahants. Significa que es un entrenamiento que pueden, que se dan cuenta que ustedes pueden alcanzar, que se dan cuenta que lo han vivido, que no lo han experimentado y que se trata de seguir cultivando ese camino hasta que ese estado se vuelva cada vez más extenso en la vida de uno. Pero para poder cultivar eso, nos tenemos que hacer amigos de los obstáculos y de las emociones, no enemigos. No podemos negar lo que sentimos, porque si negamos lo que sentimos, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, es decir, si no somos conscientes de eso, no lo podemos abandonar y va a estar siempre acechando en la sombra, porque en realidad le tememos a lo que sentimos. Y ahora vamos a llegar a eso. Les voy a leer el poema del Sutta, ¿sí? Miren, dice así. ¿Cómo puede surgir el enfado en alguien que está libre del enfado? Que está liberado mediante el conocimiento perfecto. El Buda está hablando de sí mismo y de los arahats. En uno que es estable y que mora en paz. Alguien que devuelve la ira con la ira, de este modo se perjudica mucho peor a sí mismo. No respondiendo con la ira a la ira, uno vence la batalla difícil de ganar. Uno practica por el bienestar de ambos. Escuchen esto, ¿eh? Uno practica por el bienestar de ambos, el propio y el de los demás. ¿Cuándo?
sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento, mantiene la paz. ¿Entienden eso? Eso está buenísimo. O sea que cuando uno practica meditación no es que uno se aleja del mundo, está tratando de cultivar la mente para que cuando haya una situación, en este caso, que el protagonista es el enojo, uno mantenga la tranquilidad. Porque si uno mantiene la tranquilidad, no hay conflicto. Puede haber alguien enojado, pero no hay conflicto. Y esto es muy distinto. Porque si uno irradia esa tranquilidad, no hay condiciones externas para que la persona que está enojada se suba arriba de eso. Entonces, sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento, mantiene la paz. Entonces, fíjense, dice que uno se da cuenta que el otro tiene un estado mental de enojo. Conscientemente atento, uno sabe qué hay en su mente. Tengan cuidado porque a veces la negación de lo que uno siente se confunde. Y, y acá es donde quiero hacer un pequeño comentario. Vieron que el Buda tiene muchas formas de enunciar las sensaciones, cómo podemos sentir. En general, el más simple es placentero y doloroso. Pero tiene otra versión que son tres: placentero, doloroso y neutro. Y después tiene uno que son seis, ¿sí? Que es placentero, que es lo que vimos el fin de semana pasado en la jornada con los cuatro fundamentos de la atención. Entonces, una sensación placentera la dividen, perdón, una sensación eh, placentera, dolorosa y neutra, el Buda la describe después, cuando dice que son seis, como de dos tipos: mundana y supramundana. Entonces, una sensación placentera mundana es, por ejemplo, comer algo rico, ¿sí? Una sensación placentera supramundana es el estado de llana. Una sensación dolorosa mundana es el que les mencionaba antes, un golpe en el dedo del pie. Una sensación dolorosa supramundana es el obstáculo en la meditación, ¿sí? Una sensación neutra mundana, y esto es lo que tienen que tener cuidado, es indiferencia. Peligrosa la indiferencia. ¿Saben por qué? Porque la indiferencia es un pantano. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Está como claro tómalo, está como claro que tengo una sensación placentera o una sensación dolorosa, ¿sí? La sensación neutra mundana es la indiferencia. ¿Qué significa? Teníamos codicia, odio y en el medio está la ilusión, que ustedes lo van a ver esto. Codicia, odio e ilusión son las tres caras de la avidez. ¿Qué significa la ilusión? Yo soy eso o yo no soy eso, ¿sí? La indiferencia tiene esta característica. No, no, no me molesta. No, me da lo mismo. Pero en realidad no es verdad. La negación y la indiferencia están ahí, juntas, muy parecidas. Y son peligrosas porque en realidad, si ustedes observan, la indiferencia no es lo suficientemente importante para que me toque esto. O el pensamiento, no debería tocarme esto, no debería importarme. Eso es indiferencia. Es negación de lo que estoy sintiendo por los pensamientos que surgen a raíz de eso. Entonces ya me identifiqué. Entonces yo medito hace quichicientos años, no debería sentir tal cosa, pero la sentís. Entonces esto es muy importante. ¿Cuál es la emoción, perdón, cuál es la sensación neutra, no mundana, o sea, supramundana? La ecuanimidad. Y la ecuanimidad es lo contrario de esto que yo les menciono, porque la ecuanimidad es acepto y está reabierto. Está todo bien con lo que siento, no importa qué es lo que siento. Lo importante es entender que lo que siento surge debido a ciertas condiciones. Es decir, que tiene una causa de surgimiento y va a cesar.
no es mío, no soy yo. Entonces, cuando les comentaba lo de las 6 R's, que eran los 12 trabajos de Hércules, y que está muy bien, si uno en una meditación hace 100 veces 6 R's, está haciendo un trabajo que es maravilloso porque está, primero, reconociendo cómo se siente, está siendo honesto consigo mismo. Segundo, lo deja ir, se relaja, se permite la sonrisa, vuelve al objeto de meditación y continúa repitiendo el estar con el objeto de meditación. Está entrenando la mente. Y en ese proceso están pasando muchas cosas. Otra de las cosas, entre los insights que podemos ver dentro de este proceso, uno de ellos y re importante, es que eso que sentí cuando yo lo reconocí y lo abandoné, va a desaparecer eventualmente. Y me va a dar a mí la oportunidad de ver cómo cesa. Lo que hace 2 segundos era una emoción por ahí muy fuerte, pasando esos 2 segundos no está más. O sea que surgió y cesó. Vemos que es impermanente. Y eso nos da una información, un conocimiento, ¿no? Una información muy importante. Que las emociones son algo que aparecen y que no lastiman a nadie. Lo que lastima es cuando actúo bajo el efecto de la emoción. Pero la emoción en sí no. Yo lo puedo sentir, dejar de prestar atención y nos damos cuenta que el estar prestándole atención a la emoción, una vez que la reconocí, es nocivo, tanto si la quiero echar como si quiero que se quede. Entonces la veo como lo que es, una cosa que surge, una cosa que cesa debido a ciertas condiciones. Cuando yo no le presto más atención y dirijo la mente hacia el objeto de meditación, las condiciones van desapareciendo y ese estado mental se disipa. Con un dolor físico, por ejemplo, bueno, cambia la cosa. Lo puedo reconocer, le dejo de prestar atención y el dolor puede ser que eventualmente desaparezca. Y esto es re importante que nos demos cuenta. Se van a dar cuenta que el dolor va a bajar en su intensidad porque no le presto atención. Y cuando las condiciones desaparezcan, ese dolor físico se va a ir. ¿Qué nos permite este trabajo fino darnos cuenta cuando realmente estamos frente a un dolor físico y cuando estamos frente a sufrimiento mental? Hay ciertos lugares del cuerpo que nos duelen porque sufrimos mentalmente, no hay nada físico que esté pasando ahí, se expresa ahí. Entonces, les voy a volver a leer los 2 últimos párrafos, fíjense. Uno practica por el bienestar de ambos, por el propio y el de los demás. Cuando sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento, uno mantiene la paz. Cuando alcanza la cura de ambos, la propia y la de los demás, la gente que lo considera un tonto no es calificada en el Dhamma. Bueno, es una traducción un tanto difícil, ¿sí? Dice que, en realidad es una traducción, la traducción en inglés dice así: cuando uno alcanza la cura de ambos, la propia y la de los demás, si todavía hay gente que a uno, debido a que no reaccionó y que se mantuvo manso, lo considera, ah, mira, se deja abusar, esa persona no está entendiendo la enseñanza. Entonces, por ahí la persona está muy tranquila, por ahí la persona está muy tranquila frente a la agresión. No es que se está dejando abusar, no es que no puede poner un límite y decirle, momento, no es el momento ahora de hablar o no quiero hablar y se va, pero estamos hablando siempre de qué está pasando en la azotea, ¿vieron? ¿Qué pasa en la mente? Bueno, eh, les cuento la anécdota final, es que después de que le dice esto el Buda, naturalmente queda pasmado, Akosaka, se vuelve un monje y finalmente logra el arahantado, ¿sí? Muy bien, les voy a leer otro, cortito. Por ejemplo,
Uno que es muy común, el resentimiento y el rencor. ¿Sí? Esta viene, ¿no? Esta es muy común. Monjes, aquí estas cinco, esto es de la Anguttara Nikaya, ¿sí? El número 5 está dentro de la colección de los cinco, el discurso 161. Monjes, aquí estas cinco maneras de abandonar el resentimiento a través de las cuales el monje debería abandonar el resentimiento por completo cuando el mismo surge en él hacia alguien. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas cinco? Monjes, cuando en uno surge el resentimiento hacia una persona, uno debería desarrollar, adivinen qué, ¿qué les? Debí mover los labios. Amor benevolente. Correcto. Entonces, el primero contra el resentimiento es desarrollar el amor benevolente hacia esa persona. ¿Sí? De esta manera uno puede abandonar el resentimiento. Entonces, fíjense, lo que hace acá el Buda es, hay que reemplazar. Uno tiene un sentimiento, resentimiento. ¿Qué significa? Que tiene un sentimiento encontrado con la persona. Tiene que reconocer eso en la mente de uno. Dejarlo ir, relajarse, sonreír y llevar el amor benevolente hacia esa persona. ¿Está llevando realmente el amor benevolente hacia esa persona? ¿O simplemente está haciendo lo que decía el poema anterior, el trabajo por los dos, por uno y por el otro? Entonces el amor benevolente es un antídoto importante contra los conflictos mentales. ¿Sí? Monjes, cuando en uno surge el resentimiento hacia una persona, uno debería desarrollar la compasión hacia ella. De esta manera uno puede abandonar el resentimiento. La compasión, sí, en realidad es el antídoto de la crueldad. ¿Qué es la crueldad? Cuando uno se ensaña y desea hacer sufrir al otro. No crean que eso no pasa, ¿eh? Y no crean que yo no soy cruel. Ustedes se van a dar cuenta que si ustedes se trenzan en una discusión política, aunque sean políticamente correctos, puede haber mucha crueldad en el medio. O en una discusión religiosa, o en una discusión deportiva, si Messi es mejor que Maradona o Maradona mejor que Messi. Se van a estar discutiendo sobre dos personas para ver quién tiene razón. Definamos entonces el amor benevolente es desearle felicidad a todos los seres. La compasión es desear que todos los seres estén libres de sufrimiento. Compasión no es de ninguna manera lástima. Monjes, cuando en uno surge el resentimiento hacia una persona, uno debería desarrollar la ecuanimidad hacia ella. ¿Ven? Entonces, ven que él va poniendo como pasos también el Buda. Primero el amor benevolente, luego la compasión, que es un sentimiento más elevado que el amor benevolente, más abierto, que requiere también otra comprensión. Y luego la mente ecuánime, que permite comprender que esa persona que tiene una actitud de esa índole, o uno mismo, está sufriendo. Monjes, cuando en uno surge el resentimiento hacia una persona, uno debería conscientemente dejar de prestarle atención para no ser provocado. Interesante, ¿no? Entonces, si están en el medio de una conversación que no está conduciendo a nada, déjenla, no insistan. Y el quinto es, monjes, cuando en uno surge el resentimiento hacia una persona, uno debería dirigir su mente hacia el hecho de que este ser es el producto de sus acciones así. Fíjense, ¿eh? Uno debería dirigir su mente hacia el hecho de que este ser es el producto de sus acciones.
de esta manera: este venerable señor es el hacedor de sus propias acciones, es producto de sus propias acciones, está emparentado con sus propias acciones y sus acciones son sus jueces. Cualquier acción que él haga, sea buena o mala, se convertirá en su herencia. De esta manera uno abandona el resentimiento. ¿Se acuerdan de las 5 recolecciones del karma? Está hablando de eso. Entonces esto estaría diciendo: este venerable señor o señora es el hacedor de sus propias acciones, ¿sí? Es el producto de su propio karma, podríamos decir. Está emparentado con su karma y el karma es su juez. Cualquier karma que él haga, sea bueno o malo, se convertirá en lo que va a heredar. Entonces estas son las 5 maneras de abandonar el resentimiento, el rencor o lo que fuere. Fíjense entonces que el Buda primero da 3 Brahma Viharas, ¿sí? Luego da: si esto no funciona, no le prestes más atención. Y después da el quinto. Y el quinto es observar la condicionalidad, observar causa y efecto. Y esto es re importante porque es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La emoción, cuando surge, surge como una cosa compacta. Estoy enojado. Pero cuando nosotros estamos meditando, podemos observar cómo surge el enojo. Y podemos observar que al dejar de prestar la atención, cómo se disipa. No se siente como una cosa compacta. Es un obstáculo, sí, en ese momento está surgiendo, pero también cesa. Y esto es un insight re importante, porque son cosas que se mueven, que aparecen porque están las condiciones, no porque es mío, no porque soy yo. Es solo eso. Lo mismo con el miedo, lo mismo con la angustia, lo mismo con cualquier emoción que esté surgiendo. Desaparece el compacto y lo que surge es causa y efecto, condiciones y frutos de esas condiciones. Cuando ustedes observan de esta manera, y esto es lo que hacen en la meditación, observar condición, cómo surge, cómo cesa, están cultivando la sabiduría, están viendo las cosas como realmente son, impermanentes, si se apegan sufren, e impersonales. Solamente es lo que está surgiendo en ese momento y lo único que tengo que hacer es observarlo y dejarlo ir y volver al objeto de meditación. Nada más. Y no hacer una historieta de cada cosa que estamos sintiendo o negar lo que estoy sintiendo. Bueno, eh, les voy a leer uno que habla de la avaricia, ¿sí? Que no es una emoción, avaricia, generosidad, ¿sí? 2 más son. También es muy cortito, este es también del Samyutta Nikaya, el sermón, digamos, de la colección uno, el Sutta 41. Todo el primer capítulo del Samyutta Nikaya, el uno, son encuentros que tienen en general los monjes o el Buda con devas, ¿sí? Entonces, este se llama Adita Sutta, ¿sí? En una ocasión, el bienaventurado residía en el monasterio de Jetavana de Anathapindika en Savatthi. Y en aquel tiempo, después de la media vigilia de la noche, un cierto deva de apariencia extremadamente atractiva se acercó al bienaventurado, iluminando por completo el monasterio de Jetavana. ¿Sí? Los devas cuando bajan suelen ser muy luminosos, son muy bellos, sean femeninos o masculinos. Después de reverenciar al bienaventurado, se sentó en un lugar adecuado y permaneciendo así, el deva recitó este verso en presencia del bienaventurado. En general, les cuento un poco cómo es. El Deva se presenta ante el bienaventurado y le recita una poesía donde lo que le muestra es cuánto entiende él del Dhamma. Entonces el Buda lo mira y le dice: Está bien", o "No es por ahí", y le enseña algo, ¿no?
En líneas generales, lo que está evaluando es, el Buda es cuánto entiende ese Deva de la enseñanza. Y entonces el Deva dice lo siguiente: cuando una casa arde en llamas, las posesiones salvadas son aquellas que serán útiles. Si termina acá el poema ya está. Pero el Deva sigue y dice: así, cuando el mundo arde en llamas, con la vejez y la muerte, uno debería salvarse mediante la generosidad. Aquello que es donado está bien salvado. Aquello que es donado produce fruto agradable. Aquello que no es donado no produce. Los ladrones lo sustraen o los reyes. Arde mediante el fuego o se pierde. Entonces, al final, uno, si dice deja el cuerpo, no es correcto eso. Al final el cuerpo muere junto a sus posesiones. Conociendo esto, el hombre sabio disfruta de sus posesiones, pero también hace donaciones. Habiendo disfrutado y donado de acuerdo con sus medios, sin crítica, él va a un estado celestial. Bueno, y el Buda prueba esto, como una comprensión, ¿sí? Que está en relación a la avaricia y a la generosidad. Es decir, que en realidad, ¿qué tiene que ver este sutta con el anterior? Y fíjense, si le sacamos la palabra, en realidad el anterior era el resentimiento, pero fíjense, esta persona es el hacedor de su karma, es el producto de su karma, de sus acciones. Está emparentado con sus acciones y sus acciones son sus jueces. ¿Entienden? Y acá es lo mismo. Las acciones es lo que vale. Es muy interesante, ¿no? Esta tradición vikinga de enterrar a los reyes con los barcos, matar al perro que era de él, sus espadas, su armadura, inclusive a veces se mataba a la esposa para que lo acompañara al Valhalla. Y se lo enterraba, en teoría, con toda esa ceremonia para que se llevara sus posesiones al otro mundo. Bueno, ahí tenemos una pequeña diferencia. En el Dhamma, lo que vos te llevás es cómo actuás. Simplemente. ¿Por qué? Porque tu mente está en ese estado y depende cómo esté en tu mente, eso tiene mucho, mucho, determina mucho a dónde vas a renacer. Entonces, fíjense que en realidad lo único que está diciendo esto es la generosidad, por favor, no la tomen como generosidad material exclusivamente, ¿sí? No estamos hablando de generosidad material. Por supuesto que la generosidad material sí, pero es también si uno, viene una persona enojada o angustiada o preocupada y uno se mantiene sereno y abierto, está siendo generoso, porque no está identificado, cerrado con él, con la emoción, simplemente está abierto, entonces recibe, puede observar esa sensación desagradable que es ver a alguien enojado, a alguien sufriendo, y simplemente sigue siendo generoso y la trata con amor. Eso es ser generoso. A veces es darle un abrazo, a veces es decirle una palabra, a veces quedarse callado e irradiarla, no importa qué, es ser generoso también. Bueno, y finalmente, disculpen que me extendí un poquito, pero esta vale la pena. Este es un discurso que les recomiendo que lo lean, ¿sí? Está en el Majjhima Nikaya, no lo vamos a leer todo, que se llama Vayaverawa Sutta, Miedo y Pavor, el discurso sobre el miedo y el pavor. Está bueno que lo lean esto, ¿sí? Les recomiendo que cada tanto agarren los suttas, sobre todo el Majjhima Nikaya, de los sermones medios, y lean alguno. Entonces, les cuento un poco. Acá lo que está pasando es que el Brahman Yanusoni va donde está el Buda, intercambia los saludos y le dice que le pregunta primero si el Buda es el maestro, el guía de las personas que abandonan su hogar y se dedican a la vida sin hogar. Y el Buda le dice que sí, que él les enseña, los guía, etcétera, ¿no? Y acá este Brahman le dice,
Pero, maestro Gotama, no es fácil soportar el bosque aislado o las viviendas salvajes. No es fácil mantener el aislamiento, no es fácil disfrutar de estar solo. Los bosques, por así decirlo, saquean la mente de un monje si no ha logrado la debida quietud mental. Está bien la observación que hace. Ustedes piensen en un bosque, no estamos hablando en un bosque donde hay un teléfono en un árbol, ¿sí? O donde hay luces. Estamos hablando de los bosques de hace 2600 años, Señal de celular. ¿sí? No hay nada, o sea, hay animales por todos lados, piénsenlo. Y acá cuando decimos bosque, no necesariamente es un bosque, puede ser una selva. Hay serpientes, hace calor, hay mosquitos, hay que sentarse ahí. Entonces sí, es verdad, va a una vivienda, ¿sí? Hay hormigas, hormigas, ¿sí? O sea, hay de todo. Entonces va a una cueva que por ahí la comparte con una víbora, o va a una casa, a- los cutis que se llaman, y están llenos de bichitos adentro. Entonces el Buda le dice, sí, Brahman, así es, no es fácil soportar el bosque aislado, le dice que, la observación es correcta, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, antes de mi iluminación, cuando aún era un bodhisattva no iluminado, tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. No es fácil mantener el aislamiento, no es fácil disfrutar de estar solo. Los bosques, por así decirlo, saquean la mente de un monje que no ha logrado, acá la traducción dice la concentración, es el samadhi. ¿Sí? Lo que no ha logrado es esta ecuanimidad, esta tranquilidad y concentración. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el Buda piensa en esto cuando todavía no era Buda. Y ahora dice esto. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que no están purificados en sus actividades corporales recurren a un bosque aislado o a las viviendas, esto hace que dé lugar al miedo y al pavor insalubres. O sea, fíjense lo que dice. Cuando hay alguien que no ha purificado su actividad corporal, puede surgir el miedo y el pavor. Cuando no ha purificado sus actividades verbales, surge el miedo y el pavor. Cuando no ha purificado sus actividades mentales, surge el miedo y el pavor. ¿Sí? Cuando han conseguido la comida no de las limosnas, surge el miedo y el pavor. Cuando estos ascetas son codiciosos y están ferozmente apasionados por los placeres sensuales, surge el miedo y el pavor. Cuando estas mismas personas tienen en la mente rencor y actitudes destructivas, cuando llegan al bosque surge el miedo y el pavor. De la misma manera, cuando surge la pereza. De la misma manera, cuando surge inquietud y preocupación. De la misma manera, cuando surge la duda. Es decir, está mencionando ahora los cinco obstáculos. Surge el miedo y el pavor. Cuando se elogian a sí mismos y desprecian a otros, surge el miedo y el pavor. Cuando están sujetos al pánico y al temor, también surge el miedo y el pavor. Cuando desean ganancia o fama, surge el miedo y el pavor. ¿Sí? Cuando son perezosos y carecen de persistencia, surge el miedo y el pavor. Cuando no están con la atención consciente y clara comprensión, surge el miedo y el pavor. Cuando las mentes no están aquietadas y están distraídas y extraviadas, surge el miedo y el pavor. Cuando están desprovistos de sabiduría y son habladores, surge el miedo y el pavor. ¿Sí? Entonces, fíjense que el Buda está mencionando esencialmente todos los obstáculos que puede haber. Y todos los obstáculos pueden hacer surgir miedo y pavor. Pero ¿qué nos está diciendo con esto? Que el miedo y el pavor están directamente relacionados con la falta de atención. No estoy prestando atención a cómo tengo la mente. Entonces en algún momento me encuentro sintiendo miedo. Y acá hay una cosa muy importante que yo quiero que reflexionen. ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de algo que siento y que no reconozco.
No sé a qué le temo, pero estoy sintiendo algo y tengo miedo. Pero si yo lo reconozco, si yo me abro a ese sentimiento, voy a saber. Y si lo abandono, no doy lugar a que surja el miedo. El miedo entonces es una respuesta que tenemos frente a algo que no conocemos. Entonces se dan cuenta cómo la atención plena es una antorcha que no hay que abandonar. Fíjense lo que hizo el Buda cuando no era el Buda. Se le ocurrió esto. ¿Qué tal si durante las noches reconocidas y designadas como la octava, decimocuarta y decimoquinta, morara en tales lugares que inspiran temor y son horripilantes, como los sepulcros de los parques, los sepulcros forestales y árboles sepulcrales? Quizás conseguiría ver aquel miedo y espanto. Y entonces, si voy al cementerio o voy a un determinado árbol que sé que enterraron a alguien, y por ahí puedo ver el fantasma que creo que me está dando miedo. Así, en un momento posterior, durante las noches reconocidas, moré en tales lugares que inspiran tenor y son horripilantes, y mientras moraba allí, un animal salvaje podría venir, o un pájaro podría hacer caer una ramita, o el viento podría hacer crujir las hojas caídas. Tal pensamiento podría ocurrirme. ¿Qué tal si esta es la llegada del terror y el espanto? Imagínense la situación. No es que es un cementerio con luces, ¿sí? Estamos en el medio de un lugar donde está todo oscuro. La única, está hablando de los momentos que supuestamente son aristas dentro de los velos de los mundos, ¿sí? Que es la luna llena, la luna nueva y las medias lunas, ¿sí? La creciente y la menguante. Son reconocidos como momentos donde supuestamente está más sensible este plano con otros planos. Luego tal pensamiento se me ocurrió: ¿por qué solamente espero el miedo y el espanto? ¿Qué tal si cuando el miedo y el espanto vengan, mientras esté sentado, parado, caminando atrás y adelante, levantado o acostado, lo someto mientras esté sentado, parado o acostado? ¿Qué quiere decir que lo somete? Entonces, fíjense, mientras estuve caminando, el miedo y el espanto vinieron sobre mí y no podía estar de pie o sentarme o acostarme, hasta que sometí aquel miedo y el espanto. Mientras estuve de pie, sí, entonces lo que el Buda está diciendo es lo siguiente: que cada vez que él estaba en cualquiera de las cuatro posiciones, sentado, caminando, eh, de pie o acostado, le vino el miedo. Y en esa posición, él no podía cambiar de posición. ¿Qué significa? Que lo primero que sintió fue el miedo y se abrió ese miedo. Y lo reconoció y lo dejó ir. Y solamente cuando él pudo abandonar eso, pudo cambiar la posición. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Cuando viene el miedo o una sensación desagradable, nos vamos a comprar una torta de chocolate. Vamos a discutir con el que tenemos al lado. Empezamos a quejarnos del clima. Hacemos cualquier otra cosa y el miedo sigue estando porque no lo reconocemos. ¿Entienden esto? Esto se puede aplicar a cualquier emoción, no solo al miedo. En este caso está hablando del miedo en particular, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque lo que nos muestra este sutta es justamente abrirnos al presente. ¿El presente qué es? Lo que estamos sintiendo en ese momento. No lo rechacemos, abrámonos, sintámoslo y observemos. Si eso que estamos sintiendo es simplemente desagradable, bueno, lo podemos reconocer y dejar de alimentarlo y lentamente llevar la atención a otro lado y no hacer un gran problema de eso que sentimos. Esto nos va dando algo que recitamos cuando recitamos el mérito.
que los aterrorizados intrépidos sean, se están volviendo intrépidos, dejan de temer. ¿A qué? A lo que sienten. No hay más miedo, no hay más vergüenza por lo que uno siente, porque es lo que uno siente. ¿Qué logramos con esto? Aprender a no reaccionar a lo que sentimos. Y esto da libertad. Dejamos de ser títeres de nuestras emociones y nos encontramos con la libertad. La libertad siempre viene desde la atención plena y desde la ecuanimidad. Estamos libres. ¿Por qué? Porque eso que estamos sintiendo ya no nos atrapa, no nos agarra. Dejamos de estar en deuda con eso que sentimos que tenemos que actuar y reaccionar. No está más. Y la vida es placentera cuando eso pasa. No en el sentido del placer, sino en el sentido de la ecuanimidad. Hay una gran felicidad, porque no tiene que ver con placer o dolor, sino con estabilidad, con apertura y con una clara comprensión de que simplemente son olas que aparecen y desaparecen. Nada más. Bueno, me extendí un montón. Hoy se me pasó. Bueno, antes de abrir para las preguntas, les comento, el viernes que viene empieza el retiro online de invierno, del 12 al 21. El día 21, el domingo 21, tenemos otra jornada, todo el día completo. Eh, Así que aquellos que quieran, me pueden mandar el mensajito, los que quieran participar, tanto de una actividad como de la otra. Eh, y también ya les voy anunciando que tenemos fecha para los 10 días en noviembre, que Celeste generosamente vuelve a donar su casa allá en Luján. Es un lugar muy hermoso, eh, que tiene fecha creo que desde el viernes 15 de noviembre. Siempre tomamos el feriado ese que se da en noviembre para que se tengan que pedir menos días hasta, creo que es el domingo 24 de noviembre. ¿Sí? Bueno, ahora sí, preguntas, gente, las que quieran, sobre sus prácticas, sobre esto que estuvimos hablando, lo que ustedes quieran. Yo, Fede, quería... Uy, perdón, no lo vi a Juan. Perdón. Eh, entonces, recapitulando, claro, el pensamiento es anterior a a la emoción. El pensamiento Y sería anterior a la emoción, sí. es anterior a la emoción. Y nada, pensaba que la emoción era anterior al pensamiento. O En sea que, realidad, vos tenés una sensación claro, que puede sí. ser agradable o desagradable y a partir de ahí surge la avidez. ¿Me gusta o no me gusta? A partir de ahí va a surgir el pensamiento de por qué me gusta, la justificación, el alimento de ese disgusto o ese gusto, y sobre eso se monta la tendencia emocional habitual, es decir, cómo tu mente actúa habitualmente frente a esa cadena. Esos tres puntos, la avidez, me gusta, no me gusta, la justificación o la tendencia emocional habitual, son los tres puntos donde vos podés hacer las 6 Rs. Pasado esos tres puntos, que son tres instantes mentales, va a surgir acción, vas a actuar. Y ya te vas a estar peleando, discutiendo, o me siento mal y me voy a comprar una botella de cerveza porque me siento mal. Ya vas a estar haciendo algo Ujú. desde un estado mental malsano. Y Qué loco, porque pasa tan rápido que yo pienso, esto lo escuché tantas veces y sin embargo como que me está empezando a hacer ruido ahora, ¿no? Re loco. Está bien, está bien, está muy Pero, bien. sí,
Claro, siempre lo más común es yo creer que uno se encuentra pensando mucho, inclusive hablando solo y sobre una emoción que es anterior. Claro. Y en realidad, claro, y en realidad es opuesto. Si vos haces, en realidad lo que se da después es un circuito, Lo que ¿entendés? pasa es que después, claro, está Se el loop. retroalimenta. Claro, ¿Viste claro. esto que vos haces así? Sí, Esto total. sí. Sí, el hámster. Y yo soy el hámster. Tal cual. Exactamente, es el hámster. Sí, sí. En realidad, una vez que te surgió la emoción te trajo pensamientos nuevos, Ujú. emociones nuevas, y de ahí se Empezás retroalimenta. a pensar sobre el Claro. miedo y entonces el miedo te da miedo y después seguís pensando y el miedo te da miedo y así hasta que tenés, ponerle un ataque de pánico. Eso no se Sí. da tan automáticamente como creen. Hay un proceso que te lleva a tener un ataque de pánico y ese loop que se va Ujú. recargando y recarga el sistema nervioso hasta ahí. Es alimentación y alimentación y alimentación y Ahora, alimentación. vos entendés por qué entonces en la meditación es necesario samatha, tranquilidad, para poder llegar a ver este proceso. No es que tranquilidad es lindo porque es lindo, desde ya que es agradable, pero es para que puedas ver ese proceso. Entonces vos te das cuenta que el jhana es un proceso de enorme tranquilización y profundización que te permite después, cuando surge un obstáculo, debido a esa enorme tranquilidad, observar cómo surge. Entonces observas cómo surge, observas cómo lo abandonás, aplicás las cuatro nobles verdades en ese momento. Observas que hay algo que es sufrimiento, observas cómo surge, qué lo hace surgir, que es la avidez, me gusta, no me gusta. Observas cuál es la cesación, que le dejas de prestar atención, dejas de tener atención malsana y desarrollas la atención sana. Entonces se va y estás observando la condicionalidad. Estás siendo muy sabio en ese momento. Solamente que ese proceso se tiene que volver la observación continua de la persona. Observa el mundo de esa manera. Eso es lo que empieza a ocurrir con el Sotapanã. Tiene la entrada de la corriente y ese destello de experiencia que tiene con el Nirvana es tan fuerte que le cambia la visión del mundo y empieza a ver en esos términos. Por eso se alivia, por eso desaparece la idea de persona, de identidad. Desaparece porque nunca más va a haber yo. Es decir, identidad. El yo va a seguir estando, va a seguir identificándose. Pero la identidad, la idea desaparece y lo que ves, cómo surge, cómo cesan un montón de cosas. Por eso lo estás haciendo cada vez que meditas. Estás teniendo esa visión cada vez que vos reconoces el obstáculo, lo dejás. Estás viendo eso. Estás viendo de esa forma. ¿Entendés lo maravilloso en ese sentido de la metodología del Buda? Practicar Sí. ser un sotapana Un o arahant. una. Estás practicando ¿Cómo? ver cómo ve un arahant. Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Está Bueno, bien? gracias. Después hago otra. Después hago otra pregunta. Juan, ¿vos ibas a preguntar? Estaba más o menos tocado en esto que dijo Santi y creo que lo empezaste o lo empecé yo a entender o observar de otra manera el fin de semana pasado en la emoción y dónde surge y esa confusión entre pensamiento y emoción. Lo mencionaste hoy y se me fue. La diferencia entre ecuanimidad, neutro y la indiferencia. ¿Me Sí, lo repetís? sí, Que sí, sí. se me escapó. Eso es algo muy típico frente Hay ciertas mentes que tienden mucho a eso, ¿viste? A negar lo que sienten. La indiferencia viene cuando vos en realidad tenés una sensación que es ligeramente incómoda, ¿sí? Permitime ponértelo un poco más en contexto esto. ¿Cuántas veces vos por día sentís una gran alegría? Cuando medito, una.
Por O ahí. sea, una gran, no sé. Sí, Es raro. ¿Cuántas veces vos por día sentís una gran furia? más. ¿Sí? Más que lo leería, no sé. Una Sí, gran, digo, una gran furia, no, ¿no? grande no, no es Por grande. eso. No, grande, querer prender Perfecto. fuego el mundo, no. Ahora, No, cambiemos la apuesta. ¿Cuántas veces vos te sentís cómodo y agradable en el día? más de la mitad. ¿Cuántas veces vos sentís cierto desagrado, cierta incomodidad, cierta irritación? La mitad de la mitad menos, por decir Ponele, algo. ¿no? Sí. Entonces, vos fíjate que las emociones fuertes son extrañas. Ujú, Cuando tenemos alguna emoción muy fuerte, el gasto de energía es monstruoso, sea buena o mala, ¿eh? El gasto es ujú, gigante. Lo que viene en general después de un gran gasto de energía, de una emoción muy fuerte, viene una sensación de profundo cansancio, ¿sí? O sea que tiene esto. Si vas muy para arriba, vas a ir muy para abajo después, ¿sí? Y ujú. esa montaña rusa es peligrosa. Pero después vos tenés emociones más suaves, positivas, negativas, como más suave, ¿sí? Y eso está todo el tiempo, porque está también íntimamente ligado a lo biológico, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo si yo como mucho y me queda la panza llena que si como lo que necesito. Entonces, si yo como mucho, después me voy a sentir incómodo gran parte del día. Voy a tener una irritación por sentirme mal, ¿me entendés? O sea, tengo algo biológico, la panza pesada, la mente empieza a irritarse con eso, empieza a estar de mal humor, ¿sí? Ahora, dicho esto, ¿por qué habré comido tanto? Seguramente hubo una sensación desagradable que le intenté completar con comida, Ansiedad es la más común. ¿sí? No la reconocí. ¿Era fuerte esa ansiedad? No, no lo era. Era suave. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Ahora me como una rica comida y voy a estar bien. Un texto que aparece, ¿sí? O sea, hay una sensación de que esas emociones muy suaves son como, no vale la pena ni observarlas, pero son exactamente esas emociones suaves o sentimientos suaves los que después se van a prender fuego. Ujú. Como dice Gandalf cuando están por cruzar el Caradras y no pueden, no puedo quemar nieve. Y tiene mucha razón. Me tenés que dar madera para que pueda quemar. No puedo quemar la nieve. Es decir, en otras palabras, no va a venir un sentimiento sano de uno insano. Sobre ese sentimiento insano, que es el combustible, va a venir, si lo alimento o si lo ignoro, va a crecer. En algún momento esa irritación va a pasar a ser enojo. De ahí entendés la atención capital. La atención es capital en todo esto. Y después aparece el enojo y parece como que surgiera de De la la nada, nada, pero no, ¿entendés? no está Surgió de la surgiendo nada. de la nada. ¿Cómo salió este enojo? Claro, pero no te diste cuenta que por ahí estuviste irritado 3 horas. ¿Por qué no te diste cuenta? Por ahí tuviste una sensación desagradable que no la identificaste como enojo, pero la ignoraste, fuiste indiferente. Y si vos te diste cuenta que estabas con una sensación mental desagradable, tenés que hacer las 6 R's. Si vos te diste cuenta que te sentías mal, hay que hacer las 6 R's, aunque no reconozcas qué está pasando. En el sentido de que, no sé si estoy enojado, no sé qué es, pero mi mente está incómoda. Reconozco la incomodidad, la dejo de alimentarla, me relajo y vuelvo despacito al objeto de meditación. Pero la negación, sobre todo con las sensaciones así suaves, es una herramienta Una bomba de tiempo. que se utiliza un No, montón, es una sí. herramienta Roma porque no sirve, pero funciona, total no pasa nada, sí, pasa. Acabás de darle de comer sin darte cuenta y lo que es así chiquitito en 3 horas es así de grande y ya me tomo y me identifico.
Entonces esta indiferencia es no pasa nada, siempre pasa. ¿Por qué siempre pasa? Uno es heredero del karma, está relacionado con el karma. ¿Y qué es el karma? La intención mental. Esa intención mental da lugar a un estado mental. Entonces tengo que reconocer eso, no puedo negarlo, por más que sea chiquitito, suavecito. No, reconocerlo y dejarlo ir. No sigas. Te voy a mencionar, por ejemplo, una que es re común, que es la pereza. Hay un montón de veces que la mente se pone perezosa, ligeramente perezosa, ¿eh? Ligeramente somnolienta, y como es una sensación que no es tan desagradable, de hecho tiene una sensación como de estar, a rendirse un poco a eso, uno está un montón de horas. ¿Sabes cuándo pasa eso? Domingo a la tarde, todo el mundo con el celular en la mano. Agarro el celular porque me siento somnoliento, estoy aburrido, el aburrimiento también es suave y es una ligera irritación, y me pongo a navegar. No por decisión de navegar y ver algo que por ahí me interesa en particular, sino para que la mente vague en ese estado mental. Entonces yo estoy mirando cosas con la mente en estado irritado, suavemente irritado, ¿eh? No es que estoy muy enojado, hasta que encuentro la noticia que me explota. Y es de vuelta la historia del el que les dije al principio de encontrarme en el ascensor, porque solo tengo frío. Una ligera incomodidad es el frío, pero si yo no reconozco la aversión que me da el frío, estoy no dándome cuenta del estado mental que tengo. Entonces, con las grandes emociones, por ahí uno en el comienzo de la práctica empieza a reconocer esas grandes emociones, las empieza a abandonar y empieza a sentirse más equilibrado, más estable. Pero luego viene el trabajo fino. Ahí donde viene el maestro y se pone un poquitito, como dicen los ingleses, picky. ¿Viste esta cosa chiquitita que te acaba de surgir? Préstale atención, porque después te pasa esto. Na. Volví a hacer lo mismo. Volví a hacer lo mismo. Y ese va a ser lo mismo viene de esa pequeña cosita que surgió. Y la indiferencia, a mí no me puede pasar, esto yo no lo tengo por qué sentir, es que es donde está disfrazado el orgullo, que es uno de los grandes obstáculos. Son cosas que hay que prestarle atención. Entonces, la indiferencia no es ecuanimidad. La indiferencia siempre tiene aversión. La ecuanimidad es esto. Me abro. Siento enojo, no hay problema. Es una sensación desagradable. Ni bien la veo, la dejo ir. Y la mente se balancea rápidamente. Es un proceso que el balance se produce solo. Pero para poder abrirme a las emociones o sentimientos desagradables, no puedo temerlos. Pues si les temo, los alimento. Gracias, gracias, está más claro. Bien, ¿alguna pregunta más? No, yo solo eso que me había quedado era que entonces el miedo, entre otras cosas, digamos, es el miedo a lo que uno, el miedo al sentimiento desconocido, pero Por supuesto, adentro de uno. por supuesto. Bueno, tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? El fin de semana pasado también, ahora que lo pienso. ¿No? Claro, pero en realidad está adentro. Bueno, ahora Claro, se lo veo más claro. claro. Entonces Claro, nos damos cuenta de que en realidad no es que hay aversión al lugar, en el lugar de trabajo. La estoy llevando yo. Mi mente está sí. en un estado aversivo, llego a ese lugar y lo veo todo con ese estado mental. Si yo dejo ir eso y voy al trabajo con una mente abierta, por ejemplo, trabajo, la plaza, donde sea, vas a ver que toda la experiencia que hay alrededor de eso y en ese lugar empiezan a cambiar. Te digo porque yo he hecho ese trabajo.
Y empezó a cambiar totalmente hasta llegar claramente a ver, esto yo no lo puedo seguir haciendo, Mm. porque no es lo que yo quiero hacer. Y es muy diáfano, no es que es bueno, no es que es malo, esto no lo puedo hacer. Y aceptarlo de una manera tan radical, tan sencilla, que te asombras. Esto no lo hago más. No tiene nada de malo, pero me doy cuenta que mis condiciones mentales para hacer eso no están. Ujú. Y no los deseo, no deseo cultivar eso. Y está muy bien. Eso te hace ser responsable total de cualquier cosa que vos hagas. Clarísimo. Bien, Gracias. ¿alguna pregunta más? Sí. La jornada, con el gesto, me acuerdo bien con los dedos, como ese entramado que hiciste, en realidad a la codicia, el odio, en el centro la ilusión, pero está la ecuanimidad, que sería lo que equilibra, ¿no? La ecuanimidad es un sentimiento que no es ni agradable ni desagradable en términos de placer y dolor, ¿sí? Sí, Que no se identifica de ninguna manera con lo que está pasando. En otras palabras, no surge el deseo de controlar la situación. ¿Entendés? a cada uno le dice, a uno le habla del trabajo, al otro le habla del control. Eso es lo que La está Kenia pasando. es clara. ¿Entendés? No hay deseo de controlar. Ajá. No hay deseo de controlar. El tema de todo esto que estamos hablando de la negación o la exageración es querer controlar la vida, controlar el presente que nos toca. Y Lo que siento. lo que siento. Y fallás. Sí, es imposible. Por eso el tema de abrirse y tener espacio para sentir, no engancharse con eso, pero sí sentirlo, sí dejarlo, relajarse. Es decir, este proceso de la 6R. Pero control, no. Y es aprender a mirar el mundo desde ese lugar. Es condicionado, no podés tener control. Lo que no quita que luego no se pueda hacer un entrenamiento para poder desarrollar la mente en un sentido. Pero es cuando uno aprende que en realidad no es control el asunto, sino reconocer qué condiciones son necesarias para lograr el guiso de lentejas. Bien. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Entonces hay condiciones. Están esas condiciones, sale el guiso de lenteja. No está, no hay guiso de lenteja. Como que me enoje y patee tachos de basura. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Abran los micrófonos, así se escuchan sus voces. Que los que sufren sean libres Sufren, Sean sean libres libres de de sufrimiento, sufrimiento, los aterrorizados, los aterrorizados, autorizados intrépidos intrépidos sean, sean, que afligidos se los que los despojen de todo afligidos se despojen dolor, de despojen todo de el que todo dolor, todos los dolor, seres se que todos los encuentren en seres se alegría, encuentren en que todos alegría, los seres que todos los compartan que este seres todos compartan compartan mérito este este mérito mérito que que hacemos hacemos nosotros al para el para logro el de logro de todo logro de todo tipo de tipo todo de tipo de felicidad. 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 Los Que los seres que seres que habitan Los el habitan seres el que espacio y habitan la espacio y el la tierra, tierra, espacio y la de tierra, de Sinadas, Devas de y gran Nagas, poder, de gran poder, compartan este mérito compartan nuestro este mérito que por nuestro y que mucho por mucho tiempo tiempo protejan la protejan la dispensación dispensación de Buda. de Salud. Salud, salud. Gracias, gente. Gracias. Gracias a Lindo todos. fin de semana. Gracias. Gracias. A todos. Buen Gracias a fin todos. de. Chao, chao.